Así que yo quiero que esta tarde pueda poner la mano sobre su vecino con mucho respeto. Hacemos nuestra declaración. Dígale, amado. Ahora abra su boca, diga, amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Alguien tiene fe en este lugar? Levanta sus manos al cielo, digan conmigo, yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. Estamos aquí porque la palabra tiene poder para cambiarte, para prosperarte, para transformarte, para sanarte. Dale un mejor aplauso al Señor. Yo quiero que esta tarde usted pueda poner su mejor actitud para recibir la palabra. Mes de agosto es conocido en Nicaragua por moverse mucho tipo de altares, ¿verdad? De todo tipo de oración, pero cuando el Señor nos dio esta palabra, nos habló específicamente de que la iglesia debe volver a tener una actitud correcta de adoración. Yo hay veces me preocupo porque los que nos llamamos cristianos, para adorar a Dios nos duele todo, ¿verdad? Y cuando yo veo gente que puede adorar cualquier cosa, no pone excusa para nada. Y cuando la gente se hace evangélica, se vuelve hasta de azúcar. Dice, hoy va a llover, no voy a ir al culto, dice. Y el que anda en idolatría dice, hoy va a llover, no importa, pero voy a ir a adorar al diablo, dice. Y va. Y cuando la gente viene a la iglesia, se vuelve, toca el que tiene la par, dígale, la gente se vuelve sensible, hermano, dígale. Sí, todo le duele, todo le hiere. Pero esa gente no vino hoy. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor esta tarde? Amén. Y por eso el Señor me habló y me llevó a la escritura. En contexto lo pongo, no lo voy a leer, es una historia muy conocida. Jesús tiene un encuentro con una mujer que no nos da el nombre, la escritura, más sin embargo se refiere como la mujer samaritana. Y Jesús tiene un diálogo con esa mujer. Es una mujer que tiene una reputación terrible, ¿verdad? Tiene una vida específicamente sexual desordenada. Y ellos llegan a tener una conversación y esa conversación se vuelve tensa y llega un punto en donde la conversación, el hilo de la conversación se planta en la adoración, el lugar, la forma de adorar. Y Jesús le dice unas palabras a ellas, a esta mujer, y le dice, mujer, viene un momento en donde ni en este monte ni en este lugar se va a adorar. O sea, este no es un asunto, Jesús le dice, de formas, de tradición, sino que va a llegar un momento, le dice el Señor, en donde los adoradores que voy a parafrasearlo, calificar, tienen dos cualidades. Van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y hay un momento en la conversación que le dice, y mujer, ahora es en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué tiene que ver ese momento con nuestro presente? Por eso la palabra profética de ese mes tiene ese título, ahora es, en el contexto de la adoración. Algo que nos tiene que quedar claro hoy en día, al igual que en ese momento, que Jesús es el cumplimiento profético de ese tiempo, es que Dios sigue buscando adoradores. Alguien dígame amén. Dios sigue buscando adoradores, pero la condicionante es que sean adoradores en espíritu y en verdad. Y eso quiere decir que hay algo específico. Y cuando uno busca algo en específico, yo no sé si, ahora mismo me decía el pastor Obed, no sé si es que yo soy o nosotros somos fregados, me decía él, y me estaba hablando de algo en concreto. No sé si le ha pasado, a mí me pasa esto. Hay veces uno quiere comprarse una ropita o un zapato y a mí me pasa esto. Yo miro varios zapatos y voy y el que me gusta y pregunto el precio
y me suele pasar, no sé por qué, si será algo con lo que estoy manchado, es el más caro. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? Y pregunto, y hay otro, y no me gusta, y ese es el más, pero y voy, y el más caro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la adoración? Que Dios está buscando algo que le guste. Y eso algo que le guste tiene que ser, toque a su vecino y dígale, la adoración que al Señor le gusta es una adoración buena y debe de ser, ¿cómo debe ser? Aplica también que sea cara, la mejor. Y si nos vamos en el contexto de esa palabra, que sea en espíritu y en verdad. Y es que lo verdadero es caro. Lo original es caro. Alguien dígame amén. Lo bueno, dijo alguien ahí, es caro. Y por eso Jesús le dice a la mujer, los adoradores que estoy buscando tienen dos características. Y es que adoren en espíritu y en verdad. Ahora vea esto. ¿Por qué? Hay algo muy interesante. Hoy voy a bajar varias cosas tal vez de tu cabeza. Ese es mi propósito en esta predicación. Es que al igual que en el tiempo de Jesús, hay un sistema religioso que se encarga de poner conceptos sobre formas y modelos o las formas correctas de adorar. Y muchos cristianos siempre estamos peleando sobre las formas, así como la mujer samaritana. Yo siempre veo que nosotros, y voy a decir como cristianos evangélicos, siempre estamos diciendo o preguntando si las formas que se adora es correcta. Usted se ha fijado, muchos perdemos tiempo y decimos, nosotros somos capaces muchas veces de decir, si canta sentado está en pecado. Si canta de pie, ese está bueno. Si no llora, ese está tocado. Y si no llora, ese es duro. Y a todo el que si a alguien, y somos así, si este come con chile, está malo. Si este come con los frijoles, no los revuelve con el arroz. Pero toque que tiene la par y dígale, la adoración no es un asunto de formas, es un asunto del corazón. Amén. Si usted lo entendió, dáselo fuerte al Señor. Entonces, muchas veces la gente llega a un lugar y lo primero que hace es criticar y dice, de esa manera no es. ¿Y quién te dijo a vos que de esa manera no es? La religión, ¿verdad? Ahora estoy hablando de gente que ha entrado en el entendimiento que la adoración es en espíritu y en verdad. Y cuando entiendes que es en espíritu y en verdad, entonces disciernes lo que es de Dios y obviamente lo que no es de Dios. Ahora, la religión entonces se ha encargado, y quienes no entienden la adoración, entonces pronto son atrapados por las formas de adoración que no son verdaderas ni vienen del espíritu. Ahora eso. Si yo pudiera dejar hoy en esta tarde, cuando hablamos de adoración, y ahora es esa palabra, si yo pudiera resumir la adoración, es definitivamente, y ahí lo van a poner los muchachos, es la adoración, si pudiéramos ponerlo como en un punto, es rendición total a Dios. La adoración es rendición total a Dios, que se manifiesta por medio de una vida de obediencia a la palabra. Y la iglesia, y aquí se me voy a meter en el terreno espinoso. La iglesia hoy en día, muchas iglesias, la iglesia contemporánea, se ha enfrascado en rendir culto a la música. A mí me encanta la música. De hecho, soy músico. Pero una de las cosas es que la iglesia contemporánea ha creado todo un culto alrededor de la música. Y mucha gente viene a la iglesia y ¿saben qué? Si no hubieran músicos, hoy aquí la gente dice, ¿y cómo vamos a adorar? No hay músico. Porque hay un concepto en la mente que está allí
gravitando en nuestra mente es que la adoración, decimos, vamos a adorar, e inmediatamente relacionamos la adoración a la música. Y ahora toca a su vecino y dígale, la música es un elemento dentro de la adoración, pero no es toda la adoración. ¿Cuántos me dicen amén? Y por eso hay muchos de ustedes que hoy van a oír cosas que probablemente le lleguen a su mente, porque mi trabajo hoy, por medio de la palabra, es poder amplificar la adoración. Ahora, eso pasó muy rápido, pero adoración, vuelvo y repito, es rendición total a Dios. Yo te pregunto algo. Si tú tuvieses un hijo, eres padre, ¿qué preferirías? Aquí esto va a estar durísimo. Óigame bien, usted que se está durmiendo, despiértese. Mire eso. Si usted tiene un hijo, ¿qué preferiría? Escuche eso. ¿Que su hijo le cante canciones o que le obedezca? O que no le cante canciones, pero que le obedezca. Pues una combinación de las dos cosas sería excelente. Pero con que no cante, pero que obedezca, dígale, ya lo hicimos. ¿Sí? ¿Alguien entiende? Entonces hay veces la gente cree y viene a la iglesia y entiende adoración cantar. Y no me malinterprete. Claro, y ya lo vamos a ver en su momento. Pero cada cosa hay que irla poniendo en su lugar. Y por eso, vea eso. Hay varios ejemplos de adoración en la Escritura que no incluyeron música, ni letras, ni melodías, sino acciones de servicio y obediencia total a Dios. Por eso, número uno, quiero dejar en tu corazón esto, que puedas experimentar esto. Esto te va a cambiar la mente, te va a cambiar tu corazón. Número uno es que puedas entender la adoración por medio del servicio. Ahora levante su mano, iglesia, conmigo, diga conmigo, vamos a entender la adoración por medio del servicio. Pastor, lleva 10 minutos y no ha leído la Biblia, ahí vamos. Génesis 2:15, vean lo que dice la Escritura. Tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre. Y estoy yendo a Génesis, ¿ok? Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, en Génesis 2:15, este versículo que acabamos de leer, Dios pone al hombre en el huerto para que haga dos cosas. ¿Cuáles eran las dos cosas? Labrarlo y guardarlo. Es decir, si entendemos en nuestro buen nicaragüense, labrar significa trabajar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Guardar significa que él tenía que sudar ahí, trabajar, esforzarse, mirar que todo estuviera bien y en orden. Pero vea esto, vea esto. La palabra en original en el hebreo para labrar es la palabra abad. ¿Está aquí conmigo? Cuando uno lee en el original, la palabra es abad. Y en el resto del Antiguo Testamento se traduce frecuentemente como servir o adorar. O sea que Dios entendió que mientras Adán labraba, entre paréntesis, servía en el huerto y lo guardaba, estaba adorando a Dios. Y hay gente que no entiende esto. Vea esto, lo que significa que cuando Dios te pone a servir en su obra, lo que te está pidiendo es que lo adores a través del servicio. Hay unos que están pensando en gallo pinto, en carne asada, y no me cogieron la seña. Dios puso al hombre para que el huerto lo labrase y lo guardara. Pero la palabra labrar en el original es servir. Entonces el hombre
mientras estaba en el huerto, lo que hacía era servía a Dios. Significa que el hombre, mientras estaba en el huerto, adoraba a Dios mediante su servicio. Y yo quiero decirle algo, así como está mi hermana Carolina hoy y los que están ahí en el parqueo. Cuando uno entiende eso, entiende que cuando sirve, labra el huerto, labra la obra, lo que está haciendo es adorando a Dios. Dios la bendiga, Esperancita, por esta noche venir a labrar el huerto sirviendo. Amén. Ahora vea esto. Caín y Abel tuvieron ellos que entender y experimentar la adoración a través de las ofrendas. Y aquí hay varias cosas que el Señor también te va a transformar en tu mente. En Génesis 4, del 4 al 5, yo no lo voy a leer porque todos ustedes saben la historia. Ustedes saben que Caín y Abel son hijos de Adán y Eva. Y mientras ellos están ofreciendo delante del Señor, dice la Biblia que Dios literalmente miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí hay algo que quiero quitar de tu cabeza. No es que Dios no le agradó que Caín haya llevado verduritas, como alguien dijo ahí, legumbres. No, es que el Señor tal vez no le interesaba eso. Y la Biblia dice que Abel llevó carneros. No, los dos de hecho presentaron lo mejor que pudieron. Pero vea esto. Y eso determina esto, la adoración a través de las ofrendas. Estoy hablando la adoración. Diga conmigo, debo de aprender. Ahora abra su boca, diga conmigo, debo de aprender la adoración mediante las ofrendas. Ahora, ese no es un asunto de lo que tú presentas, es con qué actitud tú lo presentas. Y cuando uno lee la Escritura, se da cuenta que al final Caín lo que tenía era un corazón lleno de envidia hacia su hermano. Y de hecho en el Evangelio más tarde oímos como Jesús dice, mire, si alguien tiene algo en contra de quién. ¿Ustedes han leído la Biblia? ¿En contra de quién? En contra de su hermano, vaya y se arregla y después presenta la ofrenda. Porque cuando entendemos la adoración a través de las ofrendas, entonces empezamos a tener una actitud correcta para Dios. El corazón de Caín incluso daba una ofrenda. ¿Usted sabe que hay gente que es capaz de ofrendar por envidia? Ahí está el ejemplo de Caín. Ahora, pero voy rapidísimo porque en esta noche me quiero enfocar en otras cosas. Y esa es la parte como más medular. Lo tercero es que puedas entender el ejemplo de Abraham y la adoración a través de la obediencia. Ojo con esto, ojo con esto. Lo llevé a Génesis, pero en ningún momento, estamos hablando de adoración, pero toque el que tiene la par, dígale, pero nadie ha cantado por el momento, dígale. ¿Aló? Estamos hablando de adoración. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sí? Dice la Biblia que Adán estaba en comunión con Dios. Y eso solamente era posible porque él tenía una vida de conversación literalmente personal con Dios. Pero no encontramos todavía que nadie haya cantado. Y vea esto, eso se va a poner mucho más interesante. Diga conmigo, la adoración a través de la obediencia. Número uno era la adoración a través de ¿qué cosa? Están dormidos, que el Señor nos ayude porque si viene ahora mismo están dormidos. ¿A través de qué? Gracias. Sí. Número dos, la adoración a través de qué? Ahí hay gente que está conmigo esa noche. A través de las ofrendas. ¿Sí? Vea esto. Toque al que tiene la par, dile, aún no cantamos. Nadie ha cantado ahorita. No cantó Adán, no cantó Caín, no cantó Abel.
¿Sí? Y ahora mire este nivel de adoración. Génesis 22, 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Lo probó a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y me encanta esto, como que el Señor le pone más picante al asunto. Le dice, tu hijo, a tu único hijo. Y después le dice, lo remata el Señor, ¿verdad? Al que amas. Ya sabía que era su único hijo en el sentido de su esposa con Sara como poseedor de las promesas. Pero Dios le dice tres cosas. Número uno, le dice, toma tu hijo, tu único hijo, y le remarca el nombre Isaac, a quien amas. ¿Sí? Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y hay algo que quiero decirte aquí esta tarde. Dios siempre va a probar el corazón y tu nivel de adoración pidiéndote aquello que Él ya te dio. La pregunta es cómo vas a reaccionar cuando Dios te pida aquello que Él ya te dio. ¿Sí? Y si quieres que te lo amplifique, Dios te dio familia y Dios te va a pedir que sirvas con tu familia. Dios te dio recursos y Dios te va a pedir que sirvas con esos recursos. Y el Señor te va a decir, sí, tu negocio, el que ama, el que te di. Sí, esa camioneta, ese carro, ese negocio que yo te di, dice el Señor. Y quiero que me lo traigas y sirvas con eso en la obra. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser tu reacción? Porque Dios te va a pedir de lo que Él te dio. Hay algo que me encanta, Dios no pide algo que Él no haya dado. Dios es tan honesto que ni siquiera se atreve a pedirte algo que no te haya dado. La pregunta es, ¿por qué te rehusás a dar? Si no lo conseguiste, pon en tu fuerza y sabes que fue Dios el que te lo dio. Dios es increíble. Te lo vuelvo a repetir, Dios jamás te va a pedir de algo que Él no te haya dado primeramente. Dios es maravilloso. Dios es extraordinario. Dios no es deshonesto para pedirte de aquello que no te ha dado. ¿Qué le parece eso? ¿Sí? Sí, pero cuando vas al banco a prestar, ¿verdad? El banco te saca hasta lo que no te ha dado. Y Dios dice, no, de lo que yo ya te di. Y ahí está. Y le dice, y le dijo claramente, ¿para qué? Me lo vas a ofrecer ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y yo me imagino, yo con una operación de una de mis hijas, yo pasé yo creo que todavía ando cables pelados. De una operación y digo yo me imagino que Dios le dice a Abraham, viejito de años, y le dice, mañana me vas a sacrificar a tu hijo. Y yo me imagino que Abraham, no fue una noche fácil, ¿verdad? Ahora vea esto. Sigamos, dice, Abraham se levantó. Qué linda la actitud de Abraham, ¿verdad? Muy de mañana preparó su asno, tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Sabes qué? ¿Ves la actitud de adoración de una persona en obediencia, cuidando hasta el más mínimo detalle para hacer lo que Dios le había pedido? Preparó leña, preparó
Hizo toda una preparación. Y luego dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos. Imagínense 3 días caminando. Y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué dice Abraham? Toca que tiene la par, porque esto es lo que me encantaría es quitar de tu cabeza. Y dice Abraham que va a adorar. ¿Qué iba a hacer Abraham? Pero tócale que tiene la par, dígale, pero no estaban cantando, hermano. Dígale, solo estaban obedeciendo lo que Dios le había pedido. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando usted entiende adoración, entonces tiene claridad que la adoración es cuando tú tienes obediencia a lo que Dios te ha estado pidiendo. Y ahí está Abraham y dice algo que me saca de órbita. No sé ese nivel de entendimiento que tenía, no sé de dónde sacó eso, pero obviamente él caminaba en otro asunto de fe y dice, vamos a ir, vamos a adorar y volveremos, porque dígale que tiene la par, cuando Dios te pide algo, no es para dejarte sin eso, es para que vuelvas con más bendición. ¿Alguien lo entiende? Y dice, voy a ir. Humanamente yo no sé cómo procesó eso él, pero dijo, si él mismo me lo dio, vamos a volver, pero vamos a hacer primero lo que él demandó. Ahora, observemos ahí este acto de obediencia de Abraham a Dios, cuando implicaba entregar lo más valioso. Había obediencia y rendición absoluta. Y ahora quiero llevarte a otro pasaje porque quiero ponerte en varias escenas. Primeramente empecé con Adán, luego empecé con Caín y su hermano, y ahora te llevé a Abraham. Pero permítame ser insistente, porque esto es lo que me encanta que te vayas con esto hoy. Dígale que tiene la par, pero no hemos cantado todavía. ¿Sí? No hemos cantado. Y para que usted se lleve el dato, la primera vez que en la escritura, en la Biblia, aparece la palabra adoración, anótelo ahí, en su Biblia, subrayelo, es cuando este hombre dijo, y adoraremos. Se me lee la Biblia para atrás y no hay nadie que haya usado esa palabra, pero él lo dijo en el contexto de la obediencia a Dios. Y ahora vea esto. Ahora, no es que no aparezca, no estoy diciendo que no aparece, pero hasta ese momento no aparece registrado como cánticos. Claro, hay grandes adoradores con instrumentos como David, pero mire este otro acto de adoración ahora con el mismo Jesús. Vaya a Mateo 26, 6, 10. Jesús estaba en Betania. Vea esto. En casa de Simón el leproso. Se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Muy costoso. ¿Sí? Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron y dijeron, ¿por qué este desperdicio? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a ¿quiénes? Ahora toca a su vecino y dígale, hay gente que habla cosas bonitas, pero no están bien. ¿Sí? Imagínense, se dice, mejor se lo hubiéramos dado a los pobres. Sonaba bonito, pero no aplicaba. Usted ha oído a gente que dice, yo no doy ofrenda a la iglesia, mejor ayudo a los pobres. Suena bonito, pero no es bíblicamente correcto.
¿Alguien está aquí? Hace unos días me dijo una persona, mire pastor, yo estoy dando mis diezmos, pero yo se los repartí a unos pobres. Y le digo yo, ¿y se puede eso? Es que yo le he leído otras cosas en la Biblia. ¿Sí? Ahora vea eso. Y Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra buena conmigo. Y aquí que te llegue, como dice la gente, no sé por qué dicen eso, pero dicen que te llegue el guante, el 20, que te llegue la claridad. Aquella mujer tampoco adoró con una canción. Adoró entregando lo más valioso que poseía. Su adoración fue una expresión de amor y de honra a Jesús. Por eso yo quiero decirte algo y quiero que te puedas analizar en esto. Piensa en esto. Piensa en esto. La adoración, más antes de no dejarte eso por fuera, no dejes que nadie te imponga formas o maneras, porque cuando algo nace de un corazón genuino, entonces empiezas a entender que todo en tu vida es adoración. ¿Sí? ¿Cuántos fueron a trabajar hoy? Deberían de entender que aún en ese oficio, como dijo la escritura en Gálatas, todo lo que hagan, háganlo como para quién. El pastor lo decía el día domingo. Entonces de pronto estás vendiendo, pero como estás adorando en medio de eso que estás haciendo, entonces la gente empieza a determinar que derramar un vaso de perfume que no era, diga conmigo, no era la forma tradicional. En derramar quebrar ese perfume en la cabeza de Jesús, trajo una adoración que nadie antes había expresado. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Qué cosas pueden surgir de tu corazón que pueden ser una adoración que tú lo entiendes que es para Dios y que nadie puede ponerte límites para eso? ¿Cuántos están en su centro de trabajo y en algún momento ustedes han sentido que el Espíritu Santo de Dios tal vez haciendo algo los toca? Quizás has tenido una actitud de adoración y ahí está la presencia del Señor. Ahora vea esto. Sigo con esto. Y aquí es la parte en donde yo quiero que hoy tú puedas llevarte eso en tu corazón como un punto muy importante. La adoración, iglesia preciosa. Amados hermanos, quiero decirles esto, que ustedes lo puedan atesorar y entenderlo en su corazón. La adoración, óigame bien, no depende de la música, ni es solamente música. La iglesia hoy en día está muy musicalizada. Y sabe, hay gente que literalmente, yo he oído gente que dice, tóqueme el pianito, es que si no, no siento nada. Y digo yo, ¿qué onda? O sea, eso está como los que somos come chile, ¿ah? Los que somos come chile, la comida no está buena hasta que no nos echan chile. ¿Cuántos son team chile aquí? Levanten la mano. Sí, fuego por esa boca, ¿ah? Y es el que come chile. Entonces, mucha gente que está en la iglesia va a orar y dice, espérate, me falta algo. ¿Y qué? Poneme una musiquita ahí. Y cuando yo oigo eso, me llega aquí. Y cuando yo leo a los hombres de la Biblia, ninguno de ellos tuvo un estímulo en sus oídos. Nuestros sentidos están tan estimulados que mucha gente no puede comer sin estar viendo TikTok. O sea, ya estar viendo TikTok es parte de la comida. Entonces mucha gente está en la iglesia y dice, no, es que, y hay gente que se me ha acercado aquí y me ha dicho, pastor, ajá,
¿Y por qué no canta esta canción? ¿Cuál es la canción, hermano? Tal canción. Es que fíjese que cuando yo oigo esa canción a mí me llegas. ¿Y qué diferencia hay con que el que está allá afuera y dice que cuando yo oigo esa canción me dan ganas de ir o sea, ¿me entiende? O sea, hay gente que se pone a llorar cuando oye una canción. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque estás produciendo estímulo a tus emociones. Y la adoración está lejos de eso. Y te voy a ir más ahí. Vea esto. Haga este experimento. Y yo le digo qué nivel de adoración usted tiene. Haga este experimento. Cuando usted esté en su casa o esté solo, adore, pero sin música. Y entonces me vas a comprobar tu nivel de adoración. ¿Aló? Porque yo no encuentro que nadie le... A ver, Abraham, te vamos a pegar, vamos a cantar un salmo para que vos sintas sacrificar a tu hijo. No. Dice él, el Señor me pidió que yo vaya y sacrifique. 3 días de camino, voy con la cabeza... O sea, diríamos hoy en día, pastor, él estaba por un proceso de ansiedad. Sí, esa es la palabra que nos gusta hoy en día. Ansiedad, depresión. No, claro, iba a acabar pelado. Pero, ¿sabe qué? Pero tenía algo claro. Diga conmigo, la obediencia. ¿Sí? Y eso se va a poner bueno. Hágame un favor, prométaselo delante de Dios y usted adore a Dios y haga este ejercicio. Diríamos hoy en día, haga este experimento social. Vaya y adore sin ningún estímulo externo, usted y Dios. Y usted va a experimentar un nivel de adoración que no lo va a parar nada. Usted y Dios. Y dígale lo que está en su corazón a Dios. Ahora vea esto. Estos son otro nivel. Ahora, pastor, usted me está diciendo que ya no. No, ¿cómo no? Sigue oyendo tu ranchera. Sigue oyendo tu alabanza favorita. Sigue oyéndolo. Pero esa es la parte en donde yo quiero que tú puedas hacer énfasis en esto. Y esos dos son impresionantes. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, y allí sí, entramos en ese team también, cantaban himnos, ¿a qué? A Dios. Y los presos los oían. Y usted conoce la historia, dice la escritura, vino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante todas las puertas y las cadenas de ellos se soltaron. ¡Wow! Oraron y cantaron, ahí está, buenísimo, pero ¿saben qué? No cantaron una canción almática. Y estaban adoloridos. ¿Saben ustedes por qué estaban en la cárcel? ¿Cuántos saben por qué estaban en la cárcel? Por predicar a Cristo. No estaban en la cárcel ni estaban golpeados, no porque no estaban haciendo algo deshonesto, estaban haciendo algo correcto. Mas sin embargo, la gente del pueblo se enojaron porque versículos anteriores, Pablo reprende a una muchacha que tenía espíritu de adivinación y de pronto le dicen, miren, estos dos andan alborotando al pueblo, lo agarran, les dan azote
y van allá a la cárcel. Y esta es la parte en donde yo quiero que tú puedas entender esta tarde sobre este punto. Si nuestro estado de ánimo, escúcheme bien, si su estado de ánimo condiciona su adoración, usted no es un adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Cómo estaban Pablo y Sila? Voy a usar las palabras nicaragüenses, con el lomo reventado, porque lo azotaron. Ahora dígame usted, ¿cómo podían ellos humanamente sentirse? Pero díganle que tienen la par, pero ellos eran adoradores en espíritu. ¿Aló? Yo quiero que te lleves eso hoy. El día que tú vengas aquí y entonces tú estés cantando y digas, ¡ay, Señor, mi dolor, que a mí me duele! Conte que yo he estado en esa situación de un proceso de salud, pero si tu dolor es lo que provoca lágrimas delante de Dios y no entender, escúcheme eso, que no se trata de tu dolor, que no es tu dolor lo que causa el quebranto delante de Dios, sino es que entiendes quién es Dios para ti. Eso pasó muy rápido. Yo quiero que separe esto de aquí. Óigame. Vaya a Abraham. Yo quiero que usted pueda entender eso. Mi mayor ejemplo para mí de eso sigue siendo mi mamá. Yo la he visto durante años en cama, pero Beth dijo un día de eso, yo nunca he visto a mi mamá quejarse. Y yo quiero que tú puedas separar esto porque ese es un hilo muy delgado. Porque entonces, escúchame bien, empezamos a adorar desde nuestras emociones. Y ahora no quiero que usted me diga, pastor, qué frío, no tenemos emociones. Sí, Dios te dio esas emociones para que sientas, pero para que puedas entender que no se trata de ti, se trata de Él. Y el mayor ejemplo de esto es, como siempre, yo siempre he dicho, el chavalo de la película. ¿Y usted sabe cuál es el chavalo de la película? Sí, ahí uno dice, sí, ustedes que están pensando en ir a ver Spider-Man, Señor los reprenda. Dígale, el chavalo de esta película es Jesús. Entonces Jesús va a la cruz. Pero escúchame bien, Él no va a la cruz y llega un momento en que Jesús tiene que separar sus emociones humanas. Pregunta de examen, todos ustedes han leído la Biblia. ¿Quería Jesús ir a la cruz? No. Pero ¿qué dice Él desde su entendimiento de adoración? ¿Qué dice Él? Voy a ir a la cruz, pero Padre, no se haga mi voluntad. Y hay un momento entonces de tu oración que dice, Señor, me duele cáncer, leucemia. Y una de las mayores lecciones que un día mi esposa me enseñó, no está aquí, pero me reventó la vida. Me reventó la vida. ¿Se acuerdan las 3 noches de Salvando y Sanando? ¿Sí? ¿Sabe? Mi hija la habían operado y después a los 8 días un puntito se infectó. Y yo humanamente andaba duro,
quebrado, me dolía mucho. Nunca he experimentado eso, que un hijo se te enferme, que lo tengan que operar y esas cosas duelen. Y el sábado yo no quería venir acá, humanamente. Y yo tenía mi camisita arrugadita y regresamos del hospital. Es el sábado y entonces me dice mi esposa, yo estoy así como quedándome, ¿verdad? Y me dice mi esposa, ya está planchada la camisa, me dice. Como quien dice, aquí me estorba, mejor vaya allá a adorar al Señor y yo cuido aquí esta cabezoncita. Y dije yo, ay Señor, me puse en problema esta mujer. ¿Qué hice yo? Me puse mi camisita y vine aquí. Y cuando estoy aquí, recuerdo que el pastor, yo me iba a bajar, yo di la bienvenida y me dice el pastor que canté la última canción. Ay, Dios mío, digo yo. ¿Usted cree que yo quería cantar? Pero entonces llega un momento en que separas tus emociones humanas y entonces empiezas a vivir esa vida de obediencia y empiezas a apartar. ¿Sí? ¿Te duele? Mi hermana Magda está ahí. Proceso difícil. Ahí está esa niña. Y han quedado aquí en la iglesia. Todos ustedes saben ese contexto de lo que estoy mencionando. Porque llega un momento, dígale que tiene a la par, llega un momento en que el verdadero adorador tiene claridad de a quién adora en su cabeza. Amén. ¿Se entiende? Yo quiero que te pongas en pie esta noche. Gracias, Señor. Padre, yo he hablado tu palabra, Señor, y oro para que en este tiempo, Señor, venga una adoración en ellos con revelación, Señor. Con revelación, Señor. Una revelación, Señor, que trae claridad sobre la adoración que tú estás buscando. Aleluya. Él te está buscando. Y es una adoración que no es circunstancial, que no depende de tu entorno, que no depende ni aún de cómo te sientes, sino que has entendido quién es Dios para ti. ¿Quién es Dios para ti? Y cuando tú entiendes eso, todo lo que sucede en tu vida se vuelve adoración. Todo lo que sucede en tu alrededor se vuelve adoración. Estás en la casa y es adoración. Estás haciendo oficios, cosas que aparentemente son humanas, que no son espirituales, pero todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque todo en ti se vuelve adoración. Todo en ti se vuelve adoración. Vas al trabajo y todo lo que haces glorifica a Dios. Estás aún sirviendo a tus hijos, a tu familia, y todo en ti se vuelve adoración. Padre, porque viene ese tiempo y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Señor. Y que esta iglesia se levante una generación de gente que tiene la revelación correcta, que no son canciones tan solamente. Señor, amamos las canciones, pero hemos entendido que más que las canciones, más que los sacrificios, amas la adoración manifestada en obediencia, Señor. Así como Cristo. Señor, yo te doy gracias esta noche porque hay una revelación que se está implantando en ti. Y por eso, cuando sientas desánimo, sientas dolor porque eres humano, te sientes cansado,
Pero como tienes la revelación y el entendimiento, entonces no, dices, yo necesito adorar. Yo necesito adorar. Yo necesito ir a adorar. Y tener esa actitud que tuvo Abraham, Señor. Esa actitud que tuvo de obediencia, Señor. Señor, yo te levanto esa tarde mis manos y te digo, aquí cuenta con un adorador. No de canciones. No de iglesia. Óigame bien. No un adorador de iglesia. No, un adorador verdadero. Te levantas en la mañana y todo se vuelve adoración. Aún en tu sueño, todo se vuelve adoración. Tu carro se vuelve adoración. Señor, te doy gracias